no solo lo arriendan. Sí, lo atrapan, sí. Ajá, Pati. Y ya saben. Sí, no, ya están avisados. Ya están avisados. Entonces ya no hay tanto problema. Nosotros hemos estado en lugares bien solos, chivete. ¿Sí? Así metidotes, machine. No hay ningún problema. No, y me imagino que va para la sierra está peor. Sí. Está peor. Por ejemplo, este camino que tiene tanta piedrita, ¿para qué le meterían tanto trabajo, chivete? O sea, ¿para qué darse el tiempo de meterle tanta piedra? Exactamente. ¿Cuánto duraría para meter piedra? Exacto. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no va a sacar madera, no va a sacar oro. Exactamente. O sea, ¿para qué? ¿Será para ti? Pues sí. Esa es la pregunta. ¿Para qué lo Chana de... Bueno. Ahí tiene esta señal. Bueno. esta señal? La señal tiene chivete. ¿Qué teléfono traes ahora, tío? Ándame. A verlo. Ya valió mal. Yo lo vi hace rato y dije, fue porque se trajo el control de la tele. Ay, Mati. Deja mi tío en paz, El único que le puede cargar a mi tío soy yo, El único que puede regañar a mi tío soy yo, que le puede decir cosas. Pero no puede decir nada. Control de la tele. Te lanza, Mati, ¿no? Eso que no toma. No, en serio, sí lo vi y dije, ¿por qué se traerá el control? Qué bueno que no toma, Pati. Me equivocaría. Se la toca no ser televisión. Se equivocó. Me equivoqué en lugar de agarrar ¿Te desquitaste una de chivete, no? ¿Qué? en lugar de traerse el teléfono trajo el control de la tele. Sí. No, es que ahí es donde estamos. Tienen una tele y está el control así chiquito. así chiquito. Por eso dije, pues, ¿para qué se trajo el control? Y cuando vi, no, es un teléfono. Ahorita le decimos a Andrea. Ahorita le decimos a Andrea el control de la tele que trae Silvestre. Ya está bien. Espérate, ahorita deja. De eso de rasca y rasca. Acá hacemos una, ahorita que damos la parada. Y luego sí traía otro teléfono. ¿Pero de estos igual? No, más grande. ¿No? No, yo nunca he traído de rasca y rasca. Ah, no. Es que Tú traes uno ya de touch, ¿no? De ese, ¿no? Rasque, que sale también. Aquí te vamos a bajar, tío, ya. Ya te inventaste demasiadas cosas. ¿Y sabes cuántos han tirado en el baño de estos? ¿Cuántos se me caen en la taza del baño? Como dos. ¿no? Y se descomponen, ¿no? Cuando se mojan. Oye, ¿qué te lo aplicaron, tío? Es que si está chiquito, así de ese tamaño está. Sí, así por está. eso. Ya sí está, no estoy de acuerdo contigo. Más es el invento que te hiciste, es lo que me llamó la atención. Qué chaparra. Y todavía no subimos. No, todavía no subimos. Pero volvemos a lo mismo, ¿para qué tanta inversión? ¿Alguien interesado en este pinche camino? ¿Para sacar qué? Para meter ese jale, oye. Exacto. ¿Para qué? Yo, mira, hay partes que no hay piedras, tienen piedras traídas. Sí, entonces las agarraron a burro. Exactamente, a burro, exactamente. Ah, qué risa. ¿De dónde van aquí? Sí. Mira esas peñas de acá enfrente, tío. Estas peñas de acá enfrente, no están buenas. Mira acá, está bonito acá, ir acá. Tan bonito, mira. Ahí esas piedras grandes. Bonito está ahí. Y se regresa más que pura chingada. Mira qué bonito está. Mira qué bonito está acá, mira. Este camino está bueno para que lo manejara Kevin y Alan. Mis hijos son los que manejan este Jeep, realmente, tío. ¿Ah, sí? Sí, Kevin y Alan son los que lo manejan. Nosotros siempre estamos en la moto. Ah, sí. Sí, entonces, mis hijos son los que andan siempre. En la cuatrimoto, pues. En la cuatrimoto, y mis hijos son los que manejan este Jeep. Sí, son los que usan este.
Ahí va la luz, vete, ahí van los postes de la luz, ¿no? ¿O qué? Ahí va, sí, la está. ¿Sí, no? Sí son, ¿verdad? Sí, sí son. Es que aquí en esto, las hectáreas rinden mucho. ¿Por qué? ¿Cómo es que las hectáreas? Sí, aquí la hectárea rinde mucho, porque la hectárea es recta. Oh, es recta, no es para abajo y para arriba. Por ejemplo, de un cerro a otro. Sí. Entonces todo eso sale gratis. No, ok. Todo lo de abajo sale gratis. Todo lo de abajo sale gratis. Oh. Ellos más cuentan los niños. ¿Sabes cómo aprende uno cosas, Pati? ¿Cómo aprende uno cosas? Interesante dato, tío, ¿eh? En el llano, cuando en el llano sí, pues. Ahí sí, porque está parejo. Sí, muy empezó el aire fuerte, que está muy alto ya. Sube poquito. Ahora sí ya vamos subiendo arriba, Ya estamos en el, para eso está el aeronazo. ya estamos en el. Para eso está el aeronazo. Sí, ahora ya estamos casi en el pico y ahora sí. Aquí vamos a llevar una piedra donde vamos a tomarnos fotos, así que se puede subir el jeep para arriba hacia la pinche piedrota. Estamos a llegar ahí.